Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya estamos conectados Instagram y YouTube. Muy bien. Qué rico que nos podemos conectar. ¿Cómo están? Ahí está Elian. Hola, dice. Por YouTube. ¿Qué tal, Elian? Qué bueno que puedo conectar, Elian. Y también Ivonne. Buenas tardes, Ivonne. Bienvenidas. Y seguramente Elian está con el señor Anderson Mariño. Anderson Ignacio Mariño. Y Pía Pérez, buenas tardes, muy bien. Y por Instagram vamos a ir viendo cómo se van conectando algunas personas ya. Muy bien. Piernas babosas, muy bien. Qué nombre más simpático. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿cierto? Conectándonos con la clase. Hola, hola, hola. La clase del día de hoy, que es la número 46, es una clase muy sencilla, muy directa, dado que vamos a ver cómo hacemos para que las prácticas, ¿cierto? Que este es un curso práctico, no tiene otro sentido más que nosotros logremos evidenciar, practicar, verificar las prácticas, ¿cierto? Para el autoconocimiento, que no son tantas, pero que sí son de una utilidad inmensa, ¿sí? Partiendo principalmente por el desdoblamiento astral, que es una de las más cercanas en términos de experimentación, ¿sí? La meditación, ¿cierto? Otra práctica que necesitamos llegar a lograr ahí, ¿cierto? Realmente el desarrollo, la búsqueda, ¿cierto? Del despertar de la conciencia, la búsqueda del desarrollo de la conciencia va a estar en gran medida, ¿cierto? Impulsado por estas experiencias. En particular, ¿cierto? La meditación, dado que la experiencia del vacío iluminador, ¿cierto? La experiencia del Sunyata, ¿cierto? La experiencia del Satori, también nombres que se le conoce, ¿cierto? A esta, lo que es la meditación, es algo que realmente puede llegar a transformar nuestro objetivo inclusive de vida y llevarnos realmente a impulsándonos, ¿cierto? A poder poner todo nuestro ánimo, todas nuestras ansias poder liberarnos, ¿cierto? Despertar nuestra conciencia y poner toda la energía. Así como lo que es el desdoblamiento astral, práctica que nos va a llevar a la experimentación de la quinta dimensión, ¿sí? Esta quinta dimensión en donde realmente vamos a poder conocer, ¿cierto? Una realidad que en la medida que no lo hayamos experimentado va a parecer fantasía, pero cuando lo hemos vivido, esto realmente va a ser transformador, porque también tiene, ¿cierto? Un efecto. Dado que nos vamos a vivir y vamos a experimentar la realidad tal cual como está aquí, ¿cierto? Pero en una sutileza, ¿cierto? En una densidad mucho menor y que realmente nos va a ayudar a comprender que esto, lo físico, es solamente una parte de todo. Y eso es muy importante. La verdad que en general nosotros vivimos dormidos pensando que esta es la única realidad. La invitación entonces es que nosotros podamos superar aquellos elementos que en la práctica nos puedan llevar a perder esa capacidad de experimentación. En el fondo, ¿por qué no nos resultan las prácticas? ¿Por qué si son tan interesantes, si son tan importantes, son tan valiosas para nuestro trabajo? ¿Por qué, cierto, a veces las practicamos y no resultan? Esto es, cierto, fundamental comprenderlo. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen 4 razones principales, ¿cierto? O que impiden, ¿cierto?, el lograr el objetivo, que es, ¿cierto?, los resultados positivos de las prácticas. Y, ¿cierto?, esto es muy preciso. Una de las principales causas con la cual nos vamos a encontrar para poder, ¿cierto?, o que impide que logremos el éxito en las prácticas tiene que ver con la falta de concentración. Este es un problema muy grave, realmente, porque realmente sin concentración no vamos a lograr nunca nada. Inclusive esto en la vida cotidiana, en lo que estemos haciendo, ¿sí? La concentración es
es, ¿cierto?, un poder en sí mismo. Eso tenemos que llegar a internalizarlo. La concentración es un poder en sí mismo, es una facultad. Las personas que tienen concentración realmente logran lo que sea que se propongan porque tienen, ¿cierto?, esa capacidad de mantener la atención en lo que están haciendo. Vamos a entender como concentración, ¿cierto?, el hecho de mantener nuestra conciencia en la acción. Uno puede creer, ¿cierto?, que está haciendo algo concentradamente, pero lo que ocurre habitualmente es que estamos identificados con lo que estamos haciendo. La concentración, ¿cierto?, requiere que la conciencia esté en la acción. Entonces, en realidad, la acción no la está haciendo algún yo, algún defecto. Es la conciencia la que está haciendo. Es la conciencia la que está, ¿cierto?, ejecutando. Y para eso requerimos, ¿cierto?, poner nuestra atención, nuestra conciencia absolutamente en lo que estamos haciendo. Entonces, una de las formas más prácticas de lograr la concentración, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que es poder tener una concentración durante todo el día. Claro, porque uno quiere muchas veces llegar a tener concentración en una práctica, ¿cierto? Acostarse, cerrar los ojos, desdoblarse y ya está. Pero eso no es tan fácil si es que nosotros no hemos desarrollado la, ¿cierto?, facultad, la cualidad, el poder de la concentración. Hay una pregunta, dice, hola, dice, hay personas que son diagnosticadas con déficit atencional, ¿ya? ¿Eso sería? No, no es lo mismo. Permiso. No es lo mismo tener déficit atencional. La verdad que prácticamente todo el mundo está en estado de desconcentración habitualmente. Distintos son los diagnósticos, ¿cierto? Que eso va por otro lado, eso no tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Una persona que no haya sido nunca determinada con déficit atencional, ¿cierto?, no quiere decir que sea una persona que tenga la concentración, para nada. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Es que cuando en realidad nosotros empecemos en el proceso de autoobservación. Cuando uno empieza a autoobservarse, va a desarrollar la concentración, dado que va a llevar la atención, ¿cierto?, a la acción, y eso, ¿cierto?, va a poner la conciencia en lo que está desarrollando. Ahí, ¿qué va a ir pasando? Nosotros necesitamos desarrollar un orden en el día, una agenda que nos permita ir elaborando o desarrollando cada actividad y que seamos capaces de mantener la atención en cada una de esas actividades sin salirnos de lo que estamos realizando. Y esto sí que es duro, porque en realidad estamos muy desordenados. Nosotros realmente tenemos un caos interno y esto es real. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad? Hacer una agenda, ¿cierto?, de todas nuestras actividades desde ¿cierto?, desde que comienza la mañana hasta el final del día. Todas nuestras actividades, ¿cierto? Desde que nos levantamos, ¿cierto? Nos duchamos, nos lavamos los dientes, no sé, pasamos a desayunar o vamos a comprar algo para el desayuno, en fin. Lo que uno necesite y que está, ¿cierto?, en el día a día de uno va y lo va anotando. Esa agenda la vamos a hacer antes de comenzar el día, ¿sí? Es ideal así, puesto que en realidad inmediatamente ya vamos a tener la intención de poder desarrollar cada una de las actividades de manera concentrada. Entonces, cuando nosotros hacemos la agenda y hemos puesto en la agenda una actividad, ¿cierto? Podría ser comer, ¿cierto? Voy a poner desayunar. Y llegamos al momento del desayuno. Lo más importante es que podamos mantener toda nuestra atención en ese instante y en ese momento preciso. Y para que eso sea así, lo más, ¿cierto?, importante es que tengamos nuestra conciencia activa, es decir, con autoobservación, descubriendo cómo la mente pretende llevarnos a pensar en otra cosa. Nos lleva, ¿cierto?, a pensar en lo que vamos a hacer más ratito. Inclusive, ¿cierto?, nos está diciendo, ¿cierto?, toma el celular, nos dice la mente,
llama a tal amigo, coordina cualquier, ¿cierto? Alguna cosa, algo que para la mente es muy importante, ¿cierto? Que va a coordinar, no sé, la llegada a cierto lugar. Entonces, mientras se está tomando la taza de té, ¿cierto? Está empezando a hacer la llamada y mientras, ¿cierto? Se sirve eso, ¿cierto? Está masticando el pan. Mientras habla con la persona con, ¿cierto? El micrófono y el altavoz, está hablando y conversando, comiendo y tomando, ¿cierto? Su té. Es decir, la conciencia, la atención está dividida. Eso es lo más grave, porque en realidad ese es el estado de desconcentración. Es decir, la atención no está en una actividad, no está en la conciencia, no está en la acción, porque la conciencia nunca se va a dividir, siempre, ¿cierto? Va a estar la posibilidad de que esté en una sola cosa. Entonces, cuando uno esté en esa situación, cuando uno, ¿cierto?, esté tomando su desayuno y el ego le diga, ¿cierto?, el yo le diga, la mente le diga, ¿cierto?, llama por celular, uno va a tener que ser capaz de aplicar la eliminación de ese defecto, ese pensamiento que en ese instante le está dando esa instrucción, porque ahí se está desconcentrando. Pero uno, si tiene el estado de autoobservación, de vigilia, si uno está en vigilia, va a ser capaz de descubrir al yo dándole una instrucción. Entonces, ¿qué va a ir haciendo uno en ese instante? Va a ir manteniendo la atención en lo que está haciendo, va a continuar. Entonces uno se descubrió ahí que quiere llamar por teléfono mientras toma, ¿cierto?, su desayuno. Madre mía, elimina este pensamiento. Luego, ¿cierto?, se pone a mirar o a revisar lo que va a ir a hacer al trabajo, ¿sí?, con su socio, con su compañero de trabajo, en fin. Y ya se salió nuevamente del momento que es tomar el desayuno. Entonces ahí, nuevamente, madre mía, elimíname, ¿cierto?, estos deseos, estas ganas de, ¿cierto?, seguir pensando, elucubrando, fantaseando de lo que voy a ir a hacer más rápido. Esto es fundamental. Y lo importante es llegar a término, a culminar la labor. Eso es uno de los objetivos, ¿cierto? Hacer cosa por cosa. Cada cosa, ¿cierto?, la va a ir haciendo una primero, y luego hasta que no termino esta, no voy a pasar a la siguiente. ¿Sí? Entonces, luego, lo que estoy haciendo no lo voy a interrumpir. Esto es fuerte porque es lo que estoy diciendo, ¿cierto? El yo, el ego va a intentar, va a luchar, va a hacer lo imposible por hacer interrumpir la actividad. Que uno se pone, ¿cierto?, a conversar de las noticias, de no sé qué cosas, y, ¿cierto?, empieza a divagar y a hablar cosas que en realidad simplemente están ocurriendo dentro del mundo interior y que lo están sacando de la actividad. Esto es lo más duro, lograr, ¿cierto?, mantener nuestra conciencia activa, nuestra conciencia en la acción, significa principalmente que vamos a estar atentos a todo aquello que nos quiera sacar del momento presente. Entonces, vamos a hacer cosa por cosa, no pensar, ¿cierto?, en otra acción, en otra cosa que hacer, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a tender a pensar en otra cosa distinta a la que estamos haciendo, no interrumpir lo que estamos haciendo, no pensar, ¿cierto?, en lo que hicimos o no hicimos, o sea, el no recordar, no traer recuerdos, ¿sí?, al presente. Y esto va a ser en el fondo un ejercicio, una disciplina muy dura, muy pesada, pero que al principio cuesta mucho, pero cuando ya le empecemos, ¿cierto?, a tomar el sabor, nos vamos a dar cuenta de lo enriquecedor que resulta. Terminamos realmente de tomar desayuno, primero vamos a darnos cuenta que fue un tiempo muy preciso, muy acotado. Comúnmente una persona se demora 45 minutos por decir, pero cuando uno está concentrado, lo puede hacer sin apurarse, 20, 25 minutos. Eso habitualmente ocurre. Pero sobre todas las cosas, la claridad, el sentir de que uno está concentrado. Luego ahí se levanta, ¿cierto? Si le toca ir a lavar, ¿cierto?, la loza, va, se levanta, lava la loza, se cepillará los dientes, en fin. Pero no ir a dejar, ¿cierto?, la loza o ir a lavar la loza y seguir pensando, ¿cierto?, en lo que estaba haciendo. No, sino que ya mi atención está en lavar la loza.
Eso, ¿cierto? Va a ser complicado porque la mente va a luchar y va a intentar una y otra vez querer sacarlo del momento presente. Cada vez que la mente intenta hacer eso, cada vez que el ego intenta hacer eso, entonces uno va y le pide, madre mía, sácame este pensamiento, elimina este deseo, sácame esta, ¿cierto? Esta distracción, ¿cierto? Que el ego, ¿cierto? Típico que uno está haciendo una cosa y se acuerda de algo que no hizo. Y va, intenta ir a hacerlo. Madre mía, manténme aquí presente, elimíname este defecto, madre mía. Si uno se entrena realmente de esta manera, con esta concentración, ¿sí? Con la conciencia en la acción, es que rápidamente vamos a lograr un efecto particular que es la concentración. Esto es fundamental. El principal problema para lograr, para conseguir éxito en las prácticas es que no tenemos la facultad de la concentración desarrollada. Paso número 1, ¿cierto? Es que podamos desarrollar la concentración. Paso número 2, ¿cierto? O aspecto número 2 que impide el éxito en las prácticas, la falta de fe. ¿Sí? La fe no es creer, ¿cierto? La fe no es que yo creo que lo voy a lograr y, ¿cierto? Y tengo fe. No, la fe realmente de la conciencia se basa en el acto, en la acción, ¿sí? Porque en realidad la fe y la falta de fe, en este caso, ¿cierto? Es porque principalmente hay duda. ¿Por qué dudamos? ¿Cierto? Fíjate que aquí es importante comprenderlo. Nosotros en realidad lo que necesitamos es hacer. Cuando nosotros nos ponemos a hacer algo, y aunque sean pequeñitos los logros, se van a ir transformando, ¿cierto? En un avance, en una experiencia que va a empezar a alejar la duda. ¿Sí? Entonces, desde ahí vamos a darnos cuenta que al hacer, nosotros empezamos a saber realmente. Y cuando ya sabemos, ya no hay dudas. Se vence, ¿cierto? Realmente esto que es la ignorancia y por lo tanto logramos la fe. Por eso que no es la fe de creer, sino que es la fe de hacer, de ir a desdoblarse. Ir a desdoblarse, porque a veces cuando uno dice, no, yo creo en el desdoblamiento, perfecto, pero no lo practica. Alguien puede decir, no, yo no creo en el desdoblamiento astral, pero tampoco lo practica. Entonces, no es el punto. El punto es que uno vaya, se acueste, relaje su cuerpo, ¿cierto? Haga su petición a su divinidad, hace el círculo, el belín, el círculo mágico, y luego se pone a hacer, ¿cierto?, su concentración y se eligió un mantra, hace su mantra, en fin. Pero empieza a experimentar, ¿cierto?, cómo el cuerpo se empieza a dormir, empieza a sentir un ruido en la cabeza o empieza a sentir cómo el cuerpo, ¿cierto?, tiembla, empieza a sentir, ¿cierto?, que el cuerpo se empieza a poner pesado, duro, así como que estuviera cargado por algo, con un peso muy, muy importante, y poco a poco empieza a sentir, ¿cierto?, todos los síntomas. Ahora ya tiene fe. ¿Por qué? Porque va experimentando, como dije, aunque sea pequeños avances en una práctica, nos van a otorgar eso que es, ¿cierto?, la fe, porque ya vamos venciendo la duda, porque ya vamos sabiendo realmente cómo son las cosas y estamos dando unos pasos que nunca habíamos, ¿cierto?, dado y que nunca habíamos experimentado. Entonces realmente nos empezamos a llenar de fe, es que yo sé que lo logro porque ya di unos pasitos, ¿sí? Es que como, tal cual como cuando uno, ¿cierto?, quería andar en bicicleta, estaba uno pequeño o grande, como le haya tocado, y quería andar en bicicleta. Y uno se sube, y por eso es tan bonito cuando, ¿cierto?, lo ayudan los papás, un hermano mayor, en fin, un familiar, un amigo, y le dice, súbete, súbete, y lo hace andar sin ruedas, ¿cierto? Vamos, vamos. Y pedalea 2, 3 pedaleas, y se cayó, dice, sacó la porquería, ¿cierto? Quedó todo machucado. Pero ¿por qué fue tan valioso eso? Porque experimentó, aunque fueran unos segunditos, estar, ¿cierto?, arriba de la bicicleta ahí y pudiendo pedalear, aunque sea, ¿cierto?, así, a empujón, no importa. Pero ya sintió, saboreó, experimentó.
ya sabe que sí lo puede hacer, porque ya hay un avance. Y ya deja de ser, ¿cierto? Es que creo que voy a aprender o no creo que voy a aprender a andar en bicicleta. Es que ya sé que lo puedo hacer, pues si anduve unos metros, yo sé que lo voy a hacer. Esa es la fe de la experiencia. Por eso es importante practicar. Si no practicamos, realmente no vamos a lograr tener realmente una fe consciente, ¿sí? Y de esa fe es la que necesitamos, ¿cierto?, llenarnos. Tercer aspecto, el temor. Esto es pesadísimo, el temor. El temor en realidad es lo más distante al amor, es opuesto al amor. Y también se basa en las obras. ¿Sí? Nosotros tenemos temor porque en realidad, ¿cierto?, hay un factor muy potente, que es la imaginación. O podríamos pensar en la fantasía, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? Pasaba mucho uno cuando, ¿cierto?, quería conocer a la niña que le gustaba, ¿cierto? Y uno, como mucho era mirarlo, ¿cierto? Mirarla, como que a uno le parecía simpática. Se reía, ¿cierto? Así como... Pero no se le ocurría a uno, ¿cierto?, acercarse, porque inmediatamente, muchas veces, ¿cierto?, la imaginación, la fantasía, le hacía ver que podían rechazarlo, ¿sí? Entonces ya estaba ganando en uno el temor, porque la imaginación daba el primer paso haciéndole sentir que podían decirle que no. Y eso era terrible. Y ya inmediatamente uno reculaba, ¿cierto? Y tiraba para atrás, decía, bueno, no, mejor no, quedemos como amigos, no, si somos amigos. Y no se animaba. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, para este factor del temor, es fundamental que tengamos, ¿cierto?, la capacidad de poner nuestra imaginación en las obras, pero sobre todo, ¿cierto?, en el logro de las obras. ¿Por qué? Porque mientras la imaginación no se resuelve, ¿cierto?, la voluntad no trabaja. Claro. Entonces, debemos poner la imaginación en el logro, en el éxito, en lo que vamos a lograr, en lo que vamos a obtener, en lo que vamos, ¿cierto?, a alcanzar. Ya nos debemos ver, ¿cierto?, consiguiéndolo. Es importante que la imaginación juegue a nuestro favor, pero para eso hay que voluntariamente ponerlo allí. Y viene la imaginación y le pone que se va a encontrar con monstruos, que se va a poner, ¿cierto?, y que le van a pasar cosas malas y que empieza, ¿cierto?, que se va a ver todo oscuro y qué voy a hacer ahí, oh, y qué hago si de repente alguien me corta el cordón de plata y fantasía tras fantasía tras fantasía. Entonces el temor empieza a aumentar y a uno después el temor lo tiene, ¿cierto?, aquí y después no sabe cómo, ¡ah! Lo ahogó y nunca terminó por hacer. Por eso es que hay que poner, ¿cierto?, en nuestra imaginación lo que realmente anhelamos hacer. Necesitamos realmente determinarnos a cumplir. Dice Wen Seri, dice lo que se llama también creaciones mentales. Bueno, de alguna manera podríamos pensar que sí, pero más allá del nombre, que está bien, lo interesante es que utilicemos sabiamente la voluntad a través de la imaginación consciente y dirigida, ¿cierto? De tal manera que en vez de temor, triunfe ese amor, ese anhelo, ¿cierto?, que de hacer y de las obras. Las obras son lo que en realidad importan y las obras que nosotros vamos a desarrollar es importante que las pongamos, ¿cierto?, en logros, en éxito, en que vamos a obtener lo que estamos buscando. Entonces dice, Tierna Babosa dice, es verdad que los buenos resultados dan fe y confianza. Así es. Miedo a fracasar, a no poder lograr éxito también. Claro, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos realmente llenarnos de un ánimo de conquista. Y hay un aspecto que es el ánimo del éxito, que tiene que ver con el cuarto elemento, que es que debemos plantearnos un objetivo. Para que nosotros tengamos ese éxito, ese logro, que se traduce, ¿cierto?, en esa imaginación voluntaria y dirigida en el objetivo, es eso lo que necesitamos tener. Para que el temor, ¿cierto?, no se aloje, debemos ponernos objetivos, que es el cuarto punto, el cuarto elemento, para que las prácticas nos den resultados positivos. Es trascendental
que tengamos objetivos. Cuando nosotros, ¿cierto?, no tenemos objetivos, fracasamos. Y cuando nosotros fracasamos es porque en realidad nos convertimos en un vago. Mira, y esto es muy interesante. Cuando nosotros no nos ponemos en objetivos, vamos a vagar. Fíjese usted, ¿cierto? Si nosotros mismos vamos en un vehículo, vamos 5 personas de viaje, ¿cierto? Decimos, 5 amigos nos juntamos, nos subimos a un auto y decimos, vamos a salir de paseo, listo. Se suben los 5 amigos al auto, parten a cargar combustible, revisan los niveles, ¿cierto?, de aire, de aceite, en fin, se pone todo en condiciones y dicen, ya vamos. Listo. ¿Y a dónde vamos? Y uno dirá, no, tengo unas ganas de ir a la playa increíble. ¿Sabes que hace tiempo que no voy? Yo soy tan feliz cuando vamos a la playa, me hace tan bien. O dice, no, oye, pero es que yo hace mucho rato que quiero ir a la nieve. Yo no conozco la nieve. Vamos a la nieve. Sale otro y dice, no, pero es que mira, yo tengo familia en el campo, tiene una casa preciosa. Es que te encargo de un campo, animales, es que es como una granja hermosa, podemos ir. Oye, mira, es que dice el otro, mira, yo voy a ir sí o sí, tenemos que ir ahora aquí al Valle del Elqui, que hay unos lugares, unos campings que te encargo en la noche, hoy el cielo estrellado. ¿Y a dónde vamos a ir entonces? Dice el quinto. ¿Y qué pasó? No hay un objetivo definido. Y eso puede hacer fracasar lo que sea. En la vida, si no tenemos objetivos, fracasamos. Y en las prácticas, lo mismo. Es fundamental que pongamos, ¿cierto?, objetivos definidos. Porque cuando hay objetivos, hay éxito. Y eso, a la hora de hacer una práctica de desdoblamiento, ¿cierto?, principalmente hablando de esto, es fundamental que tengamos objetivos. Objetivo número 1, ¿cierto? Alguien dice, lo que yo primero quiero hacer es salir del cuerpo, no he salido. Ok, bueno, ese es su objetivo. Otra persona dirá, mira, yo quiero investigar este yo de la ira que me tiene mal, pero quiero investigarlo, quiero saber, ¿cierto?, realmente por qué se ha manifestado hoy, por qué se nos manifestó ayer de tal forma, qué es lo que he hecho en vidas pasadas, ¿cierto?, para que esto ocurra, de qué manera puedo eliminarlo. Inclusive puedo escribir estas preguntas, tal cual, porque son objetivos precisos que estoy poniendo. Si yo deseo ir a entrevistarme con un maestro que me oriente, que me guíe, ¿cierto?, en los mundos internos, también. Pero uno dice, bueno, ya voy a ir donde el maestro X, para no dar ningún nombre particular, cada uno va viendo. Listo, voy a ir, me voy a presentar y le dice uno, ¿cierto?, quiero que me ayudes. ¿Y en qué querés que te ayude? No, con mis yoes. ¿Y qué querés que haga yo con tus yoes? Son tus yoes. Sí, pero es que ocurre que yo tengo ira, pero ¿qué querés preguntar? ¿Qué querés saber? ¿Se entiende? Tenemos que inclusive llevar claridad de qué es lo que queremos consultar a ese maestro. Si nosotros tenemos una idea precisa, clara, concreta de lo que queremos saber, le tenemos, ¿cierto?, que llevar esa claridad a ese maestro, para que realmente esa conversación, esa situación, ese momento, sea realmente constructivo para nosotros, para nuestro desarrollo, que es lo que se trata, ¿cierto?, este curso y estas prácticas. Algo que realmente nos puede hacer, ¿cierto?, cambiar o comprender o trascender lo que nos tiene ahí estancados, ¿sí? Entonces, en definitiva, para cada cosa que uno desarrolle, debe tener un objetivo, porque si no hay objetivo, no hay éxito. Es decir, fracasa y uno vaga. Es un vago. Imagínate un desdoblamiento astral sin objetivo. ¿Dónde va a dar uno? Va a vagar. Y por eso se transforma en un vago, en alguien que, cierto, realmente no está llevando a ningún lugar su experiencia. Es fundamental este cuarto elemento, tener siempre un objetivo. ¿Sí? Las prácticas son simplemente herramientas, esto lo debemos tener muy claro. Y cuando hablamos de herramientas quiere decir que me van a servir para algo, pero ese algo lo debo definir yo. ¿Para qué me va a servir? Yo lo debo definir y yo debo trabajarlo. Preguntas. ¿Cuánta conciencia llevo despierta? ¿Estoy haciendo bien mi autoobservación?
He aprendido a aplicar la muerte en marcha. ¿En qué existencia voy? ¿Cuántas me quedan? Quizás estoy en la última. Y no lo tengo claro. ¿Cuál es el karma que me toca negociar? Porque resulta que estoy matando yoes y me van a venir probablemente cobros. ¿Tengo capital para poder pagar ese karma? ¿Estoy en qué nivel en el ascenso de mi Kundalini? ¿Ya equilibré mis centros? ¿Por qué no he podido equilibrar mis centros? ¿En qué estoy equivocándome? Por lo tanto, el fuego sagrado lo encendí, tal vez lo prendí, encendí el fuego sagrado, ¿cierto? Por la práctica del arcano ya logré, pero no estoy enterado. Si lo encendí, entonces, ¿en qué, cierto, nivel de la columna, en qué vértebra voy con mi energía sexual? ¿Cuántos grados, por lo tanto, he ascendido? Y si no he prendido, no he encendido el fuego, ¿por qué no lo he encendido? ¿En qué estoy fallando? Nuestro objetivo principal es lograr iniciaciones. Nuestro objetivo principal es poder, para llegar a eso de las iniciaciones, es poder equilibrar los centros para poder encender el fuego. Son tres elementos principales: equilibrar centros, encender el fuego y empezar con nuestras iniciaciones. Estos tres elementos deberían ser muy importantes para poder nosotros ir a trabajar internamente, desarrollar, ¿cierto? Esto. Ahora si uno dice, bueno, pero es que yo no tengo pareja, bueno, el trabajo de la muerte psicológica es muy exigente y hay muchísimo que hacer allí. Así es que si uno dice, bueno, yo no tengo pareja, bueno, voy a trabajar mi yo de lujuria, ¿cierto? Voy a hacer mi estudio completo, quiero saber cómo va, estoy estancado, no he podido avanzar, bueno, ¿por qué no he podido avanzar? Y a uno le van a ayudar, le van a indicar, pero uno tiene que tener sus objetivos definidos. Entonces, desarrollar la concentración durante el día, ¿sí? El desarrollo de la fe, ¿sí? Trabajar los temores, esto es bien importante. Nosotros tenemos temores de todo tipo. En la vida cotidiana nos damos cuenta. Tenemos temor al fracaso, temor al que dirán, temor, ¿cierto?, a que, inclusive, mira, hay hasta temor a que nos vaya bien. Aunque usted no lo crea, pero uno se empieza a observar y se pilla que inclusive teme que le vaya bien. Eso también hay que trabajarlo. ¿Y qué significa? Que hay que estudiarlo, que hay que hacer, ¿cierto?, un desglose de ese yo, cuántas veces se manifiesta, de qué manera, cómo me roba la energía, en qué minuto se manifiesta, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí van a ser todos estos objetivos que estamos mencionando. Evidentemente yo estoy dando una idea de lo que podemos hacer, pero cada uno va a ir determinando cuáles son sus objetivos para poder poner cada vez que hace sus prácticas. ¿Sí? Así nos vamos a dar cuenta que realmente el estudiante esoterista sí o sí va a tener que alcanzar o ser capaz de desarrollar 4 reglas, ¿cierto?, para el triunfo en las prácticas. Primero, ¿cierto?, es el saber anhelar. Luego, el saber osar, el saber hacer y el saber callar. Esto, ¿cierto?, es bien importante, porque nos van a dar una pauta de que primero cuando uno debe o cuando uno aprende y sabe anhelar, entonces le está poniendo algo que es muy importante: las ganas, el entusiasmo, el deseo de querer lograr, anhelar, porque allí está la fuerza fuerte del éxito. Si yo, ¿cierto?, me acuesto y bueno, ya veamos si resulta, si total, en una de esas me sale, quién sabe, ¿no? Créame que si no hay deseo, esta noche lo voy a lograr. Me voy a poner a hacerlo y yo sé que puedo y vamos, que lo voy a lograr, pero con convicción. Entonces uno lo dice para, pero no lo siente, porque realmente el deseo es eso, que uno siente, ¿cierto? Anhela el éxito, lograr desdoblarse astralmente, lograr entrevistarse con el maestro que puso, ¿cierto?, como objetivo, lograr visitar el lugar del planeta que quiere ir a investigar, lo que sea, pero con deseo, con anhelos profundos.
Para eso luego, ¿cierto? El deseo o el saber osar. Ser osado. Esto es importantísimo. Atreverse. Ponerle, ¿cierto? Ganas y hacer, ¿cierto? En el fondo es fundamental. Ponerle ganas es el deseo y hacer, ¿cierto? Pero para eso necesitamos realmente esa cosa de, no importa, osado, ¿cierto? Ese atrevimiento. Cuando venga la excusa, ¿cierto? La explicadera de la mente, no. Yo voy a creer y, mejor dicho, a poner en mí ese atrevimiento. Y no me interesan las excusas, no me interesa que digan que no se puede, que digan que es difícil, que digan que pocos lo han hecho, que digan, aunque sea el primero y el único, yo me atrevo y voy y lo hago. Inclusive a uno, en algunos minutos le van a pedir que haga ciertas labores que uno mismo pensaría que no son posibles de hacer. Pueden a uno internamente decirle que es imposible. Puede venir alguien por fuera y decirle, ¿sabes qué? Eso nadie lo ha logrado. A alguien le pueden decir algo muy sencillo, le pueden decir, ¿sabes qué? Por concentración es muy difícil desdoblarse, ¿no? Si hay que tener harta conciencia para eso. Y ahí se quedó uno. Oh, no voy a poder. No. Yo voy a ir. Yo me voy a atrever. Aunque nadie lo haya hecho, yo lo hago. Yo voy y me desdoblo por concentración, a punta de hacer y hacer y hacer. Entonces vamos a darnos cuenta que el saber hacer es, ¿cierto?, importante. Saber anhelar, saber osar y saber hacer. Saber hacer quiere decir que yo voy y empiezo la tarea. Una de las principales dificultades es que no nos atrevemos, ¿cierto?, a empezar la tarea. Tenemos que ser capaces de simplemente dar el primer paso. Como dicen, uno da el primer paso que en ese instante el camino se lo muestra. Y eso es así. Se va a dar cuenta uno que cuando se atreve, ¿cierto? Como dijimos, ¿cierto?, a hacer, en realidad, ¿cierto?, luego de ahí en adelante es el propio ser de uno el que hace. Es el propio ser de uno el que hace. Lo único que nos están pidiendo es que vayamos y hagamos. Sin ponerle mente, cuestionamientos, dudas, inquietudes, no. Vamos a hacer. Por ahí dice saber anhelar, saber hacer, saber callar, saber osar. Exacto. Y el último, como dice muy bien, aquí está esta estudiante adelantada, porque lo está diciendo también saber callar. Claro que sí. Saber callar, ¿cierto? Nadie puede hablar, nadie debe hablar de lo que son sus propias experiencias. Esto es lo que los antiguos hablaban, ¿cierto? Llamaban escuadra y compás. Cuando internamente a uno le mostraban, ¿cierto?, la escuadra y el compás, quiere decir que le están diciendo a uno que tiene que estar callado, que es secreto lo que le están enseñando. No hay que olvidarse nunca que las experiencias internas, sea de meditación, de desdoblamiento astral u otras, o de yinas, son privadas, son íntimas. Cuando uno devela, cuando uno habla con personas y les cuenta sus experiencias, en ese mismo instante uno está traicionando a su propio ser. Las experiencias son para uno. Uno se las ha ganado, uno, ¿cierto?, tiene la posibilidad de recibirlas. Y muchas veces a uno lo están probando. Le están probando esta capacidad de silencio. Cuando uno aprende y sabe callar, más le dan información, más experiencias y más experiencias. Lo importante es que uno siempre, siempre, siempre aprenda a callar. Esto es tan importante porque realmente si nosotros aprendemos a callar, es que nos vamos a transformar y vamos a tener un mundo interior, ¿cierto?, tremendamente enriquecedor, un mundo interior, ¿cierto?, tremendamente hermoso, lleno de experiencias, lleno, ¿cierto?, de información, de conocimiento, de sabiduría, que poco a poco va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y le van a indicar también cuándo existe información que es para compartirla, que sí la puede, ¿cierto?, hablar con otros, que sí es necesario, ¿cierto?, que la plasme. Inclusive a veces uno inteligentemente puede compartir. No tiene que decir que es uno el que vivió tal experiencia.
Porque muchas veces, ¿cierto?, está operando el orgullo, la vanidad, ¿cierto?, de uno, y le está haciendo, empujando para que uno diga, no, yo me desdoblé la vez pasada, ni te cuento, resulta que fui a tal lugar, me encontré con tal persona, me dijeron no sé cuánto. Y uno, ¿cierto?, está más inflado que un pollo con hormonas, ¿cierto?, está gordo ya ahí, ¿cierto?, ya se siente el más bacán de todos, y claro, y todos los que están ahí escuchando, quien sea, se pasó lo que le dijeron. Qué bonito. Hoy debe tener conciencia esa persona. Y lo empiezan a mirar especial, ¿cierto? Y eso al ego, ¿cierto? Le encanta que lo miren especial, que lo miren como bacán, como decimos, ¿no? Entonces es importante que uno comprenda que nunca, 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 salvo que uno le diga lo contrario, uno vaya a contar sus experiencias. Ojalá tenga la capacidad de morderse la lengua, de callarse, de dejar, ¿cierto?, que en realidad las cosas, los actos hablen por uno y no uno por los actos. Entonces, realmente, como dicen, al árbol se le conoce por sus frutos. No hay que hacer alarde de nada. Solamente nuestros actos son los que van a decir y hablar por nosotros. Es fundamental que aprendamos, ¿cierto?, este saber callar. Este saber callar es trascendental para el éxito en las prácticas. Saber anhelar, saber posar, saber hacer y saber callar. Entonces vamos a aprender en el día a día la concentración, el desarrollo de la concentración a través de la agenda que vamos a hacer. A esa agenda no hay que ponerle horas, por si acaso alguien, si tú tienes alguna duda al respecto, no. Uno solamente le pone las actividades lo más detallado posible y va recorriendo cada una de estas actividades sin pensar, ¿cierto?, en lo que viene, sin pensar en lo que hizo, sin pensar, ¿cierto?, o sin interrumpir lo que está haciendo, sin dejar de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Y simplemente siendo capaz de hacer una cosa desde el principio hasta el final, sin interrupción. Va a empezar, ¿cierto?, a desarrollar su concentración. La fe, ¿cierto?, que es el vencer las dudas a través de la práctica misma. Cada pequeño avance, cada pequeña acción, hasta el mismo hecho de practicar solamente ya está venciendo la duda porque se está volviendo práctico. Luego vamos a vencer el temor haciendo listados, ¿cierto?, del temor, pero principalmente dedicándonos también a hacer, porque hay que tener muy claro que el temor es lo más distante, lo más lejano al amor. Y esta es una obra de amor, ¿sí? Y a eso, ¿cierto?, para que eso ocurra, nosotros vamos a trabajar con nuestra imaginación, para que realmente la voluntad adquiera fuerza respecto a nuestro objetivo. Y justamente ahí en los objetivos, ¿cierto?, que nos pongamos siempre, 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 siempre una práctica que hagamos, la que sea que vayamos a hacer, pero debe tener objetivo. Contundente, preciso, claro, sin divagaciones, sin, ¿cierto?, ninguna sin vagar o divagar al respecto, sino que muy preciso para que realmente vayamos y saquemos ese objetivo. Es decir, si yo me voy a desdoblar, tiene que ser con un objetivo. Un objetivo muy sencillo. Voy a investigar a una persona que realmente yo no sé por qué me debe una plata, por qué no me la ha pagado. Quiero saber por qué esa persona no me ha pagado este dinero. Uno dirá, oye, qué trivial, pero va y hace con ese objetivo y se desdobla con mucha claridad qué es lo que quiere obtener como resultado de esa experiencia. ¿Sí? Bien, seguramente tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden plantear, y si no, si ya la han planteado, por aquí está en YouTube también Anderson Mariño, buenas noches, Estela Laicén, qué bueno que se pudo unir también, así que muy bienvenida Estela. Y por Instagram, ¿cierto? Tenemos una persona que aquí ya nos vamos a nos dice, ¿siempre debo aplicar la muerte durante todo el día? Sí, es eso. La muerte en marcha, ¿cierto?, nos va a ayudar a mantener la conciencia en la acción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo la muerte en marcha, en el fondo vino de la autoobservación. Que Lutragua dice buenas noches, que Lutragua. Qué bueno que ha podido conectar. Qué bueno, agradezco su agradecimiento. Entonces, cuando uno pone, ¿cierto?, está en autoobservación, va a poder aplicar la muerte. Y eso justamente es que nuestra conciencia está en la acción. La conciencia a través de la autoobservación, la conciencia a través de la muerte en marcha, es Dios mismo en la acción.
Dicen por ahí, Dios está en los detalles. Claro, porque en realidad nosotros cuando hagamos este trabajo vamos a estar realmente desarrollando, ¿cierto?, esa partícula interior, ¿cierto?, divina que todos tenemos. Y nos vamos a estar poniendo y fijando en los detalles. Son detalles todas estas cosas, son pequeñas, solamente uno lo va a ir descubriendo. Hay niveles de conciencia, dice, claro. La conciencia, ¿cierto?, va a irse cada vez aumentando, ¿cierto?, creciendo. De concentración, bueno, también. También es sí la respuesta. Hay niveles de concentración. Hay capacidades muy limitadas. Hay personas que de hecho tienen cero concentración. O sea, es que no pueden concentrarse ni siquiera un minuto en algo. Si uno empieza a ejercitar la concentración, ¿cierto?, en el día, a través de esto que estamos dando de la agenda, también puede llegar en la noche a concentrarse en su corazón, a concentrarse, ¿cierto?, en un vaso con agua, en una vela, solamente viendo el proceso evolutivo e involutivo de esa agua que está frente a uno, de esa vela que está frente a uno, de esa rosa, ¿cierto?, que tiene frente a uno, en fin, o de lo que desee, puede ejercitar su concentración, ¿sí? Y en ese proceso va a darse cuenta cuánto tiempo duró. Al principio partirá 2, 3 minutos, hasta que ya se le vengan pensamientos distintos, ¿cierto? Ya se alteró, se desconcentró. Listo, ya sabe que son 2, 3 minutos. Al día siguiente vuelve y al día siguiente vuelve, en fin. Ya a la semana tendrá 30 minutos y lo va a lograr. Si está siendo persistente, ¿cierto?, en desarrollar esa capacidad. Pero también, y lo que va a ser más efectivo aún, que lo hagamos durante las actividades del día. Ahí, ¿cierto?, nos vamos a potenciar y vamos a ser capaces de tener ese poder realmente como lo que es una facultad. Se dice que es la facultad más rápida de la información, la concentración. Es decir, vamos a ser capaces de sacar rápidamente cualquier información de una situación determinada solamente por concentración. Vamos a poder desdoblarnos, vamos a poder estudiar, vamos a poder, ¿cierto?, estudiar los yoes, vamos a poder hacer lo que necesitemos hacer solamente habiendo desarrollado el poder de la concentración, teniendo la conciencia en acción. Dice, hay actividades y lugares más óptimos para la concentración. No. Porque lo único que necesitamos para la concentración es activar nuestra conciencia. Y podríamos estar en medio de la guerra, y si tenemos la conciencia activa, vamos a lograr estar concentrados. Y realmente esa misma capacidad nos va a llevar adelante en lo que sea de ese momento. Podríamos estar en el medio de la nada, en un desierto, en la playa más tranquila, y no quiere decir que vamos a tener mejor concentración. La concentración es un estado interior. Y eso es lo que hay que cultivar, nada más, ¿sí? Así que no hay lugares óptimos, no. Solamente hay conciencia y no hay otra cosa. O somos conscientes o estamos en inconsciencia. No hay muchas más alternativas. Y para eso es poniendo en actividad nuestra conciencia. Así es que es interesante sí la pregunta, porque muchas veces uno tiende a pensar que hay lugares o situaciones que pueden ser, ¿cierto?, mejores. Inclusive a uno a veces se le duerme más la conciencia estando en lugares tan apacibles, tan agradables. Uno dice, oye, estoy súper rico aquí, oye, qué tranquilidad. Claro, le está transmitiendo, está experimentando ciertas sensaciones corporales. O efectivamente, ¿cierto?, hay menos información que viene desde afuera. Pero no quiere decir que no esté identificado con los propios pensamientos, con una emoción, con un recuerdo. Está ahí la mente, ahí, ¿cierto?, soñando, llevándolo al pasado, llevándolo, ¿cierto?, proyectándose al futuro, imaginándose otras cosas. Entonces, en realidad, lo que sí es importante es que tengamos la capacidad de darnos cuenta que cuando nuestra conciencia está presente en lo que estamos haciendo a través de la autoobservación y la muerte psicológica, estamos sí o sí, ¿cierto?, manteniendo nuestra conciencia en la acción en la que estamos realizando. Y eso nos va a resultar en cualquier lugar. Imagínate cuando uno va a hacer un trámite. ¿Cuántas veces a uno, ¿cierto?, le pasa que sale a hacer un trámite y resulta que en realidad a veces termina haciendo cualquier otra cosa? Cuando uno va de compra, ¿cierto?, va al supermercado, va por 2 cosas y vuelve con el carro lleno. ¿Y qué pasó?
Bueno, se le metieron yoes, pues yoes que vieron otras cosas, ofertas, cosas ricas, no sé qué, en fin, la conciencia dormida, ¿sí? Entonces, ¿necesitamos este gimnasio? Sí. Aprovechemos el gimnasio que tenemos en la vida para poder desarrollar nuestra concentración, ¿cierto? A través de la conciencia ahí activa, presente. Y si vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esa cosa. No hay más. Pero nosotros, ¿cierto? Vamos caminando al trámite y en el medio encontramos, ¿cierto? Un local de revistas, ¿cierto? Nos devolvemos a mirar. Más allá encontramos una cosa que hace días que andábamos buscando. Hoy, ¿verdad? Que más allá hay una feria donde en realidad siempre tienen oferta los días martes y uno se fue para allá. Bueno, resumiendo, pasó a 2 o 3 lugares antes de llegar a donde iba. Y cuando llegó a donde iba, dice, ¿y a qué venía yo para acá? Chanfle, se me quedó la plata en la casa. Dice, bueno, estaba desconcentrado en realidad. Entonces, lo más potente es que nosotros disciplinemos, ¿cierto?, nuestro quehacer, poniendo nuestra conciencia en cada cosa, y para eso un listado, una agenda de todo el día, no dándole espacio, ¿cierto?, a la mente que invente cosas, y así vamos a empezar a darnos cuenta de los logros, los éxitos en concentración. Bien, pues, bien. Esperando que estemos, ¿cierto?, todos claros en la clase, le agradecemos, ¿cierto?, la participación. Gracias a ti también, Vanessa, ahí en YouTube. Muchas gracias también a ti, tiernas babosas. Y nada, gracias también, Ivonne. Vamos a invitarlos para mañana a las 7 de la tarde. Tenemos una actividad de fogueo, que es una actividad, ¿cierto?, que hacemos de manera privada a través de Google Meet, pero para aquellas personas que participan de las clases, ¿cierto?, y necesiten o quisieran participar, si están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto?, se lo vamos a compartir el enlace para conectar por Google Meet. Y las personas que quizás vean esta clase y se interesen en participar, al menos como oyentes, ¿cierto?, haciendo preguntas, gracias a ti también, Keilu Trawa, que bueno que has podido acompañarnos. Bienvenido, bienvenida. Le podemos hacer llegar, ¿cierto?, el enlace, si es que así lo piden, ¿sí? Gracias, buen Seri. Dice que buena clase, muchas gracias a ti. Les invitamos, nos colabora mucho si participa, porque las preguntas para los compañeros, compañeras que están participando, fogueándose, son muy útiles, nos ayudan mucho a poder, ¿cierto?, irnos preparando para luego, ¿cierto?, poder ir a compartir con otras personas esta información que, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta que es muy útil, muy valiosa para nuestra experiencia interior, para nuestro despertar de la conciencia, ¿sí? Que Lutragua, muy bien, qué bueno, qué rico que quiera participar. Mire, si puede, anote mi número y me escribe luego un WhatsApp y le hago llegar el enlace. Si es que no está en el grupo, ¿cierto?, de conocimiento de sí mismo, el grupo de WhatsApp, igual la podemos pasar ahí. Mi nombre es Omar y el número es más 56999603506. Más 56999603506. ¿Sí? Me escribe, ¿cierto? Me dice ahí, hola Omar, estuve en el curso de Instagram, me facilita el enlace para el Google Meet. Mañana lo vamos a hacer, así que mañana ahí me puede hablar hoy o mañana y no hay problema, mañana sí compartimos el enlace, ¿sí? Sí, claro que sí, pues. Así es, tiernas babosas. Es valioso esto que estamos compartiendo y lo valioso va a estar en la práctica, en la experiencia en que lo vivamos, ¿sí? Gracias a ti, Berta. Un abrazo. Qué bueno que estás, ¿cierto?, aquí en línea, en YouTube. También para ti. Bueno, y como ya se pueden dar cuenta, ¿cierto?, transmitimos por YouTube e Instagram al unísono, ¿cierto? Las clases son los días martes y miércoles habitualmente, a las 8 por estas dos plataformas. Y también, buen serie, gustaría también estar en esa clase. Muy bien. Entonces, si puede, buen serie, me puede escribir también, al igual que Lutragua, pueden escribir por el Messenger del Instagram. Me escriben, me mandan su número si quieren, o simplemente me escriben a mi número de WhatsApp, más 56999603506. Y
¿cierto? Nos ponemos de acuerdo para hacer llegar el enlace mañana, porque mañana ya va a ser la actividad de fogueo a las 7. Mañana justamente la actividad, el fogueo es de la clase que se llama Las Conjuraciones, ¿sí? Así que va a estar bastante interesante también para que podamos colaborar con las personas que estamos preparando, ¿no es cierto?, para poder luego, ¿cierto?, ir a compartir esta información con otras personas. Así que así nos colaboramos y llegamos a aquellos corazones que quieran, ¿cierto?, conocer esta información. Así que quien lo desee, ningún problema, me escriben, ¿cierto?, hoy o mañana, ningún problema, y ahí le hacemos llegar el enlace. Si es que no están en el grupo de WhatsApp, lo pueden hacer porque en el grupo compartimos siempre ese enlace. Bueno, muy contentos, ¿cierto?, de verdad que hayan podido acompañarnos, muy agradecidos con sus preguntas y nada, muy también contentos de sus ganas de querer participar en las actividades. Un abrazo grande, que sea una muy exitosa noche, ¿sí? Vamos por esos logros, vamos por nuestras experiencias internas. Esto es el desarrollo interno, íntimo, el desarrollo de la conciencia es privado, es un abordaje a sí mismo, es una búsqueda, ¿cierto?, de poder avanzar y no dormir más nuestra conciencia, de poder despertarla. Pero esto es individual y vamos, ¿cierto?, a avanzar en la medida que nosotros mismos queramos, en la medida que nosotros mismos, ¿cierto?, tengamos ese anhelo intenso de poder dejar de estar, ¿cierto?, viviendo de una manera en donde nuestra conciencia está dormida. Necesitamos despertar nuestra conciencia, ¿sí? Eso nos va a dar una posibilidad de experimentación, de claridad en la vida misma, ¿cierto? Y también como seres humanos, de qué es lo que podemos llegar a ser. El potencial que tenemos se va a empezar a abrir, ¿sí? Y eso es maravilloso porque realmente vamos a empezar a conectar con el objetivo real de la vida, de la existencia. Bien, muchas gracias, un abrazo y si Dios quiere así, mañana nos vemos. Que estén muy bien. Gracias.